Hola, ¿qué tal, amigos? Necia. Gerardo me dice, María Fernanda, por favor espere que le demos la salida, y no, va como caballo desbocado ahí sin tener ese cuidado. Saludos, abrazos para todos ustedes, gracias por sintonizarnos. 11:08 de la mañana, cri cri. Ok, al personaje que lo voy a representar, porque lo he prestado muchas veces, ha estado como compañero del medio, haciendo en el Departamento de Deportes, en su programa deportivo también. He tenido el gusto de entrevistarlo cumpliendo funciones públicas en el Ministerio de Trabajo, y fue el personaje que presenció mi acto de magia de desaparición en la radio. Ya les voy a contar de qué se trata. Es Carlos Miguel Férez Cordero y va a estar acompañándonos acá en el panel también. Carlos Miguel, qué gusto verte. En poco tiempo nos hemos reído muchísimo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Maffer, y por supuesto a toda la querida audiencia Tropicana 96.5 FM en Guayas y Guayas y Santa Elena, y en El Oro 98 puntos. Háganle acá, mira. 98 puntos. Ya, pues cuenta los dedos. En El Oro 98.7, Guayas y Santa Elena 96.5. No te has olvidado, eso es buenazo. RTP, muchísimas gracias, Maffer, efectivamente. Gracias por la bienvenida, y vamos a hablar pues de todo, porque vaya que se acumulan los temas, las conversaciones son importantes, y algunas por acá yo he señalado, saben que siempre hago como mi pequeño libreto para irnos acompañando de las entrevistas. Les anticipo que hoy nos va a acompañar el abogado Javier Palacios para preguntarnos, a los que nos conocemos, seguro tú sí lo tienes claro y aprovechamos más tu conocimiento en esa entrevista, sobre cuál es la diferencia entre una corte constitucional y una sala de lo constitucional, o una sala constitucional, que es una de las posibilidades si es que se abre la puerta a una nueva constituyente. Y también hablaremos con Jorge Antonio Pérez Pineda, qué pasó en Argentina y cómo se leen los resultados, porque esto es a conveniencia. Cuando pierde Milei, acá las personas de izquierda salieron a decir, ahí está, eso le pasa por tomar decisiones en contra de los ciudadanos, pero luego los resultados del domingo, pues la izquierda está un poquito callada, sobre todo en Ecuador. No, por supuesto, y es que estos resultados son impresionantes al momento de cómo analizas la crítica nacional e internacional cuando el resultado es contrario a lo que tú te imaginas. Sí. Porque lo que la gente esperaba en Argentina es que pierda catastróficamente el gobierno, y fue todo lo contrario. Ajá. Pero tampoco fue un triunfo apabullante, agresivo, que de esos que te dejas sin aliento. No sacó una aplanadora. No fue. No fue una aplanadora, pero en todo caso logró... Bueno, en su caso sería una motosierra. Motosierra. Una motosierra. No fue una motosierra. No fue una motosierra, pero logró mayoría y le va a permitir gobernar un poco mejor o con más facilidad en Argentina, que es una sociedad bastante compleja. Yo creo que es mucho más compleja que la nuestra, en política, ¿no? Sí. En política está muy arraigado la protesta social por cualquier cosa, pero de una forma agresiva y que afecta los derechos del resto, y eso es lo que yo no termino de entender, y en eso sí comparto mucho con Milei o con su gobierno, respecto de no puede ser posible que ante un reclamo social tengas que perjudicar a todo el país. No, de acuerdo, pero también está lo otro, ¿no? De esa nostalgia con la que viven la mayoría de los argentinos de lo que fueron y de lo que ya no son, de ese peronismo que puede tener diferentes rostros, nombres y organizaciones políticas, que bien se le puede transferir a los grandes logros de la Argentina o a los grandes fracasos, dependiendo cómo tú lo leas. Pero te digo que ahora lo vemos con nuestro entrevistado. Déjame solamente compartirles algo, y a ti como abogado también te lo pregunto, y por eso te hacía la presentación. Fuiste parte del sector público, y ahí se puede entender mejor por qué hay leyes, incluso la misma Constitución, que lejos de ser aceleradores se pueden convertir en frenos para objetivos económicos. El día de ayer circulaba una carta, así le entiendo yo, en la que firman varios abogados reconocidos. De hecho, lo hemos invitado muchísimos de ellos a compartir sus tesis acá, cerca de, que serán 20, algo más, los que han manifestado claramente su
su postura frente a la necesidad de darse la oportunidad como país de tener una nueva constitución y que debe ser una decisión que nos comprometa y que nos compete a todos. Está Verónica Hernández, Carlos de Tomaso, Mario Cubi, Ismael Quintana, nombres conocidísimos, Pablo Santillán, Héctor Yepes y así, incluso el ex ministro de Gobierno José de la Gasca. Es una postura válida, no necesariamente van a ser candidatos, no lo sabemos, aunque creo que le suman muchísimo algunos nombres, insisto, si es que el ciudadano en su mayoría dice sí a una constituyente. El 16 de noviembre vamos a ver cómo se pronuncia el pueblo al respecto, pero definitivamente lo importante en una constituyente es que las personas que vayan a la misma, y esto ya lo vamos a analizar luego del 16, dependiendo de lo que el pueblo diga en las urnas, cómo va a redactarse la Constitución, quién la va a redactar. No podemos cometer los mismos errores del año 2008, que nos las dieron haciendo, como vienen nuestros amigos de la Sierra. Hay que hacerla con conocimiento jurídico y con conocimiento económico, por supuesto, para poder obtener el resultado que se espera. ¿Qué es lo que esperamos los ecuatorianos si es que se llega a aprobar una posible nueva constitución? Es que esta constitución sea una herramienta que facilite el funcionamiento del Estado como tal, y que evidentemente proteja y garantice derechos y obligaciones del Estado hacia la ciudadanía, que garantice derechos a los ciudadanos, pero que sea una constitución, creería yo, menos tediosa en su lectura, menos interpretativa, más concreta, que sea una constitución corta, clara y precisa. A mí me parece que debería ser más precisa, sobre todo. De repente más corta, no lo sé, menos no necesariamente es mejor, igual con el número de asambleístas. Pero fíjate que cada vez que hay alguna duda jurídica, hablábamos nuevamente de los grises de la ley. ¿A poco nada más? Teníamos esta discusión que yo digo que ahora los constitucionalistas no pasan de moda. Así es. Quiere tener siempre entrevistas, sea constitucionalista, por favor, en el Ecuador. Y una de ellas era el presidente ¿puede convocar vía decreto nada más una consulta o debe pasar por la Corte Constitucional? Y citaban el artículo 444, el artículo no sé, y una serie de artículos, porque quedaban dudas para algunos. Entonces yo sí quiero una constitución en que te diga, oye, esto es así de claro, no hay vueltas que darle, no está la interpretación. Otra, sobre la muerte cruzada y el después. Otra, pero creo que esto estaba más ligado lo ligaban también al Código de la Democracia, con el que si se debe pedir permiso o no, licencia o no para ser candidato si tú fuiste el presidente que vino después de la muerte cruzada. Entonces yo decía, oye, ¿por qué Ecuador necesita tanto aclaración? Está tan enredada nuestra ley. Es que el problema es que, a ver, la ley tiene que establecer de forma general, prevenir las conductas de forma general, y luego aterrizarla a la particularidad. El problema es que cuando nosotros tenemos tantas leyes, en este país hay miles de leyes, no es que hay 2, 3, 200, no, hay miles de leyes, entre resoluciones, acuerdos ministeriales, decretos ejecutivos, códigos, leyes, reglamentos, niños, etcétera, etcétera. Hay miles de leyes, y claro, cada una, cuando nosotros estábamos estudiando recién la Constitución del 2008, nosotros decíamos, la Constitución debe ser aplicable de forma directa e inmediata por todos los funcionarios públicos, y ese era el reclamo cuando uno iba a una institución pública, decía, tú tienes que aplicar la Constitución de forma indirecta porque eso te manda la Constitución. Pero nunca se cumplió. Okay. Nunca se cumplió. ¿Qué pasó? Otra de las cosas que tenía la Constitución que nunca se cumplió y quedó en papeles, las gobernaciones. Ustedes ¿cierto? Recuerdan que las gobernaciones iban a suplir o desaparecer, por así decirlo, las prefecturas. No ocurrió nunca. Nunca elegimos a un gobernador por elección popular y eso estaba establecido en la Constitución. Evidentemente había un proceso un tiempo para poderlo aplicar. Nunca se aplicó. Muchas cosas que esa Constitución nos mandó no se cumplieron y muchas otras se prostituyeron. Lastimosamente, y disculpen por usar esta palabra tan grosera, pero la acción de protección o las garantías jurisdiccionales fueron de lo más interesante de la Constitución, pero de lo cual más se abusó. Sí, para mí el problema no viene por la ley, sino por valores. Y el valor está en el cumplimiento realmente de la Constitución. Mira, en una de esas que fue una de las disposiciones de los mandatos, que era la creación de la ley de comunicación, por ejemplo, se extendieron en el plazo para poder lograrlo. Es un país que no logra cumplir con los objetivos que se plantea. Por eso yo sigo insistiendo en el que los ecuatorianos debemos darnos la oportunidad de cuestionarnos si queremos o no, para qué la queremos, si amerita o no hacerla, porque son un paso que nos lleva a 2 o 3 pasos posteriores, pero si ya estamos en ese interín, hagamos
tenemos el ejercicio de amerita o no amerita, se debe o no se debe. Y dónde está para mí el gran problema es que, vaya, pues que la Constitución no depende por sí de la Constitución, sino que alguien decida obedecer lo que dice la Constitución. Por supuesto. Sí, por ahí pasa todo. A ver, te pongo otra. Esa es una, no está nuestro entrevistado, pero bueno, la estamos, me avisan que ocurrió. Si no, la pasamos luego porque nos queda muy corto el tiempo. Dele. Hoy en el diario El Universo me encontré con esta noticia que la había revisado el día de ayer. Se ha declarado de forma confidencial. Oye, ¿cuándo se declara confidencial una información? ¿Tú qué sabes? A ver, la información se declara confidencial cuando involucra temas que pueden afectar a la seguridad del Estado, entre otras cosas, temas de sectores estratégicos. Ya, dame un ejemplo. A ver... Te la puse complicada, ¿no? Me la pusiste un poco más complicada, pero, por ejemplo, en los temas de negociación de campos petroleros, por ejemplo, como debería poderse declarar sin ningún tipo de inconveniente como confidencial ese proceso de negociación por ser algo de interés para el Estado exclusivamente. Hay esta potestad para poderlo hacer por parte del presidente de la República, pero tiene que cumplir determinados requisitos respecto de la seguridad del Estado. Mira, ¿no? Esto lo trae Diario El Universo y creo que tenemos que hacer preguntas. Sería que para el Ministerio de Economía puede ser, para el Ministerio de Trabajo puede ser, porque se ha declarado como confidencial la información relacionada con el registro de los beneficiarios del proyecto gubernamental Jóvenes en Acción y también la compensación que se le entregan a los transportistas por la eliminación del subsidio al diésel. El pasado 10 de octubre, el titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, suscribió 2 instructivos para la aplicación de mecanismos que permitan cumplir con el programa Jóvenes en Acción y también para la compensación de transportistas, esto a partir de la eliminación de ese diésel. Esto se articula en el Decreto Ejecutivo 180, que creó un mecanismo de compensación que era para los otros tipos de vehículos. La pregunta que nos hacemos es por qué esta información debe considerarse de carácter confidencial. Hay que ver qué tipo de información están declarando de carácter de información de confidencial. Sí, a lo mejor el nombre de los beneficiarios, en el caso de Jóvenes en Acción, a lo mejor por un tema de protección de datos, hay que cumplir un tema de protección de datos. Se prohíbe la divulgación o utilización de la información con fines ajenos al cumplimiento del presente procedimiento, su inobservancia e intento de acceder, modificar, adulterar o dañar información serán considerados como falta grave y se procederá con el régimen disciplinario correspondiente. A ver, pero eso es ante la utilización equivocada de la información por parte de un funcionario del Ministerio de Infraestructura. Es que a mí no me queda claro y yo por eso te digo que hay que preguntar. Las y los servidores públicos designados para el manejo y acceso a la información del presente procedimiento deberán obligatoriamente presentar de forma previa un acuerdo de confidencialidad. Ok. A ver, yo creo que la información, de acuerdo a lo que ha dictado el ministro Luque, es respecto a la confidencialidad que deben tener los funcionarios en el manejo de la información, más no en el tema de si el día de mañana la Asamblea le solicite información respecto de esto al Ministerio de Infraestructura. Ojo, el tema de plan de Jóvenes en Acción no es solamente con el Ministerio. Sí, pero él lo ha, él lo ha capitalizado. Tú piensas Jóvenes en Acción y piensas en Luque con los chicos, con los jóvenes. Claro, sí, digamos que el Ministerio de Infraestructura es el que más personas, o no sé si más personas tiene a su cargo en este tipo de plan, pero también hay otros ministerios como el Ministerio de Turismo. Pero también recuerda que se fusionaron los ministerios, eso puede ser. El MAE ahora. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que puede haber aquí? De acuerdo a lo que tú estás leyendo, lo que ha subido el Universo, exactamente, es lo que él ha dicho es los funcionarios a los cuales tienen el manejo de la base de datos de quiénes son, ellos no pueden o sea, tienen que tener una confidencialidad en la información para efectos de evitar que ciertos datos se puedan filtrar o la información se pueda complicar. ¿Por qué digo esto de aquí? ¿Por qué debería ser complicado obtener información? Déjame poner un preguntón. Si yo soy funcionario, yo soy el que me tengo que encargar de registrar en la base de datos los nombres de todos los chicos que van a entrar a trabajar en este plan, en este ministerio. Pero recuerda que no solamente son los Jóvenes en Acción, sino también al respecto de quienes reciben una compensación al sector transportista. Correcto. Aquí estamos hablando de 2 grupos de personas, que el uno está en el proyecto Jóvenes en Acción, el otro está en el proyecto de compensaciones por el tema del diésel. Pero, insisto, de acuerdo a la lectura que el Universo
ha puesto. Y de acuerdo a lo que dice la resolución del ministro Luque, esta declaración de confidencialidad aplica a los funcionarios que tienen prohibido, evidentemente, y es la responsabilidad de cada funcionario público, utilizar esta información de manera ajena a la naturaleza del proyecto. Que debe ser asignación de cargo, puestos, carga horaria, vía por de pago, dónde está ubicado, lo entiendo. Así es. Pero, ¿sabes por qué yo insisto en ese tipo de preguntas? Porque creo que mientras más accesible sea la información, y sobre todo cuando se tratan de recursos, más transparente, exacto, y sobre todo cuando uno se pregunta cuánto nos está costando esta compensación, que incluso si llegara a ser mayor al valor que se pagaba por subsidio al diésel, el reenfocarlo a otros sectores me parece positivo, insisto, incluso siendo mayor. Eso va a ayudar a transparentar cifras. Por eso te digo, entonces, este tipo de noticias ya hay que preguntarle, ya lo vamos a llamar en algún momento al ministro para que nos explique qué significa este nivel de confidencialidad y de dónde nace. De repente puedo entender que ahora los ajustes sean dirigidos a la compensación entregada a los transportistas, pero el programa Jóvenes en Acción no es nuevo. No, de hecho ya estuvo el año pasado. ¿Qué hace que hoy se necesite tener esto, o a lo mejor siempre fue así y no fue difundido por ningún tipo de medio de comunicación? Sí, es importante. El tema de la transparencia en el manejo de la información, sobre todo cuando hay erogación de recursos públicos, es clave. Y evidentemente puede ocasionar algún tipo de suspicacia cuando uno lee una noticia. No, declararon confidencial la información. Claro, porque quieren ocultar, porque quieren engañar. Porque entonces quieren maquillarla. Entonces no demos chance a eso, no hay que dar chance a eso. Por eso sí es importante, yo creo que sí es importante tener una comunicación con el Ministerio de Transporte para que en su momento expliquen el alcance de esto. Porque, ojo, no puede declarar la confidencialidad de la información, creería, puedo estar equivocándome, disculpen si me equivoco, un ministro de Estado. Ya, y lo otro, no, porque parte del decreto XX, ¿no? Que le da digamos un poco que lo valida. Pero lo otro también es que todos estos gastos deben aparecer en el presupuesto general del Estado. Sí. Digamos, no es un trabajo de inteligencia que le estamos pagando a alguien, o que hay un equipo especial o un grupo de infiltrados que debe reservarse toda la información, como se quería en la ley de seguridad nacional y también en la ley de inteligencia. Preguntona. Nosotros hace un rato estábamos hablando sobre la importancia de la oportunidad que tiene el Ecuador de ir a una nueva constituyente, o sea, una vez que usted lo valide, pero también de la necesidad de tener asambleístas constituyentes que representen realmente el mayor conocimiento posible y lo menos partidistas que se pueda. O sea, a ver si encontramos. Lo segundo es bastante más difícil. Déjame soñar. Pero lo primero es muy importante, porque sabe que yo puedo tener el corazón del color que usted quiera, morado, amarillo, verde, azul, celeste, no me hagas que te lo pregunte que sea. De qué color es, pero dale. Ay, tengo una mezcla, pero el mío tiene un arco iris. El mío siempre ha sido amarillo, pero por mi equipo, por Barcelona, por supuesto. Entonces, bueno, y también también tuviste tu juventud social cristiana. Por supuesto que sí, yo no puedo. Pero tú no te pones en mal plan con eso. No, jamás. No. Uno no puede negar la realidad. No, entonces, uno no puede ocultarla. Uno no puede ocultar que uno fue activista. Y no hay razón. Político. No, porque uno lo hace con honestidad. Ok, nos fuimos, pero espérate. ¿Se puede o no se puede? Pregunta. A ver. ¿Pueden los asambleístas pedir licencia para hacer campaña por un tema distinto a su propia reelección? Por ejemplo, la consulta popular. Y si usted no sabe, lo pongo en contexto. Asambleístas, tanto de ADN como la RC, no sé, de Pachacutic, van a pedir permiso o una licencia sin sueldo para poder hacer activismo político. De hecho, será una activación cortísima, porque la campaña comienza el 1 y termina el 13. Pare de contar. Así es. Pero, ¿pueden hacerlo? Mire, tú puedes pedir licencia sin remuneración, sin ningún problema. Pero tú argumentas y dices, ¿para qué o no tienes que poner para qué? No, tu derecho es poder pedir licencia sin remuneración. Y en este caso puntual, depende ya de la administración de la asamblea si les concede el permiso. No debería por qué negárselo. Pues se lo van a dar. Porque debe haber igualdad para todos, porque si no íbamos a entrar en una clara discriminación. A este sí y a este no, ¿por qué? Entonces, los asambleístas están en la libertad de poderlo hacer. Pero no me digas lo obvio, pues ya están en la libertad de poder hacerlo. Ajá. Perfecto. Pueden pedir vacaciones. Pueden pedir ya las vacaciones, pero digo, ¿cabe pedir esa vacación para ir a hacer proselitismo por un cargo para el que no van a acceder? Ahora, yo te digo en mi posición, yo creo, y que me parece un absurdo, de quien que propone la consulta no puede hacer campaña.
Y quien se opone a la consulta tampoco la puede hacer. Como me parece absurdo que alguna autoridad de elección popular no pueda pedir el voto por su candidato. Lo que está mal que use recursos públicos, en eso vamos a coincidir. Sí, pues esto se trata de política, activación, democracia y pedir el voto. Y no podemos aislarnos de la realidad de nuestro país. Nuestros asambleístas, los asambleístas sobre todo, son políticos. Los asambleístas, la naturaleza de ser asambleísta es ser político. El ministro de Estado, a lo mejor no tanto, pero tiene una función un poco más técnica que política en determinados ministerios. Pero el asambleísta, por su naturaleza, por su rol, por su acción en territorio y sobre todo por la representatividad en territorio, porque recordemos que actualmente tenemos asambleístas nacionales y tenemos asambleístas provinciales. Que eso yo sí lo sacaría, me parece un despropósito. O sea, yo entiendo lo que buscan, que es el tema de la mayor representatividad a nivel nacional. Es decir, tratar de tener al menos 2 asambleístas por provincia, dependiendo del número de ciudadanos que existen. Pero en la práctica se licúa porque estás exactamente en la misma posición que un asambleísta digamos, provincial. ¿Y sabe qué es lo que de alguna forma sí me molesta y me parece muy injusto? Que hemos dividido, por ejemplo, la ciudad de Guayaquil en distritos. Cuando votamos seccionales, no hablamos de distritos. Entonces yo resulta que soy candidato al distrito 3, que es, digamos, Villa La Costa, Ceibos, Kennedy, pero toda la vida he vivido en el sur. Yo debería ser del distrito 1, entonces resulta que tenemos... lo que pasa es que él, como nació en la Clínica Gil, en esa época, que era en el sur, entonces él sí puede ser candidato a hacer campaña en el distrito 1, pero él vive en el distrito 3, que en el distrito... Entonces, pero eso rompe el principio, porque el principio es que el asambleísta, como el concejal, lo tengas tan cerquita que le puedas ir a decir, oiga, esto pasa. Exacto. Ese es el principio. Yo, a mi asambleísta del distrito 3... ¿Cuál es? ¿No te acuerdas? O sea, mis asambleístas del distrito 3, de ADN, los que entraron, me acuerdo que estaba Lucía Jaramillo... Ajá. Me acuerdo que estaba Vicente Tallano por las 6 y no recuerdo quién más estaba por Revolución Ciudadana. Estaba Raúl Chávez por Reto. Bueno, entraron 2. Entraron 2. Entonces, si yo el día de mañana como ciudadano tengo una queja sobre lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Vía La Costa, yo tengo que ir a mis 5 asambleístas que elegimos en Guayas, para que ellos vayan y peleen por mi Vía La Costa. Por mi distrito. Porque esa es la idea de tener entonces seccionado. Entonces, cuando nosotros tenemos este shampoo, resulta que el alcalde de Guayaquil vive en San Borondón. Sí. Está domiciliado en San Borondón, pero es alcalde de Guayaquil. Sí. Y no estoy hablando no sé dónde vive el alcalde actual, pero el alcalde actual vive en San Borondón. Entonces, no sé, pero por ejemplo, Jaime Nebot vivía en San Borondón. Sí. Entonces, por un tiempo, creo que cuando fue alcalde, cuando empezó... No, ya vive en San Borondón y ahí fueron 2 reelecciones, déjate cosas. 2 reelecciones, Jaime Nebot. Entonces, eso... Si bien estamos al cruzar un puente, no es que digo, ay, no, qué horror. Ya veo por dónde vas. Sí me parece que no rompe este principio de representatividad cercana al pueblo. Yo recuerdo cuando le preguntaron eso también al abogado Jaime Nebot, creo que fueron pocas veces, porque realmente muy pocas personas se atrevían a hacerle preguntas duras. Ahí está la verdad. Muchos medios, pocas preguntas duras. Y le preguntaron que cómo era el alcalde de Guayaquil, que si vivía en San Borondón. Y él dijo así, tan suelto como es, con un manejo de la comunicación, dijo, no importa dónde vivo, sino dónde trabajo. Con eso mandó a callar a media humanidad. Pero te voy a decir sentido, que... ¿no? Bueno, decide, ¿te quieres o no? Es que, a ver, me lo dices después, 11:31, okay, vamos a la pausa, sorry. No te preocupes. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Qué platicadita, señores. A ver, continuamos las 11. ¿Por qué me quita el reloj? ¿Por qué lo hace? Yo no. Ahí está 11:37. No lo veía, pues. Déjame entrar en conflicto con alguien. Vamos a hacer pero eso es porque no se ponen los lentes. No, es que estos lentes son solamente para leer. O sea, lentes de descanso. No, son para leer. Me los saco y soy un
No soy un topo, eso sería mentir, pero sí se me dificulta la No, yo la sé que no lectura. puedo. Yo no puedo ver porque tengo un trasplante de córnea en el ojo derecho, entonces no sirvió mucho, tengo que hacerme otro, así que ahí vamos. Tengo que Pero solucionar ese qué problema. arriesgado. Oye, Sí. ¿viste sobre ese medicamento que ya se ha aprobado por la FDA? Son unas gotitas que se aplican, no sé qué contienen, ¿Para qué? pero... ¿Para bajar de peso? Deme No, dos. la No. mejor forma de bajar de peso es coserte la boca. Ah, no. Y hacer ejercicio. Olvídese. Pero No, te decía me de los rindo. ojos. Me rindo por Te completo. decía lo de los ojos, los problemas visuales. Hay unas gotitas que ya voy a buscar toda la información, autorizadas por la FDA para evitar llegar a las cirugías. Ahora, no sé cuánto, ¿no? Claro. El nivel de astigmatismo, Ajá. miopía, no Ya, sé qué astigmatismo. cubre, Hipermetropía. digamos. Pero que hay. Bueno. Ahora, yo esto más allá del rímel y el delineador, no me veo que ponerme nada más ahí dentro del ojo. No sabe que es traumático esa Claro. operación del trasplante de córnea, por si acaso te lo hacen despierto. Quiero que sepas. No, Sí, te puedo creer. Te cosen y es con hilo de aguja, ¿no? Te Y cosen pero tú la estás literalmente viendo todo eso, No, porque el ojo que me operan está ciego, ¿ya? me lo dejan ciego y el otro no ve. No alcanza. No alcanza a ver. Tiene un obstáculo que es la nariz, pero no puedo observar. O sea, dependiendo de la nariz, Claro, el mega obstáculo. A ver, continuamos un poco con lo que estábamos conversando y ya decirles que Carlos Miguel nos va a acompañar en estos días hasta que el niño quiera, acá en el programa. Hasta que el niño quiera. El niño quiera. Qué Sí, lindo. el niño quiera. Hablemos un poco de los requisitos para ser asambleístas constituyentes. Nos estamos adelantando un pitilín, pero la discusión válida y ojalá... Pero la plena pregunta, ¿usted qué cree que va a pasar en la Constitución? Qué va a decir? deja que saco mi Ok. bolita de cristal. A deja ver, que yo saco mi bolita de cristal. quiero ese pronóstico, pero no ahorita. No ahorita, Hagamos pronóstico después, ya cuando veamos, o ahorita de una vez nos lanzamos a ver qué tal. pero con chance a cambiar. Con chance. Sí, como dice un amigo. 3 días Sí, antes. pero siendo las 11:40, De las esta es mi posición. Claro. No sé qué tanto ha cambiado el que ya estaba listo para decir sí a la consulta después de hablar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de enviar esta idea, que yo insisto, como sociedad tenemos que discutirla por la subsistencia del IES Sí, señor. y que debemos, en serio, ampliada la discusión. No sé si eso le ha hecho desistir a algunos de votar afirmativamente por la consulta. Creo que ese tema es en extremo sensible, pero me alegra que se haya dicho lo que se quiere. Yo reclamo siempre la honestidad de los políticos y esa es una oportunidad fantástica para decir, mira, si llegara a ganar, eso es lo que nosotros vamos a proponer y vamos a discutirlo y lo vamos a contar. Me parece que por ahí preocupa. ¿Y a quiénes le podrían preocupar más? Esto lo digo yo por lo que converso con la gente. Yo no tengo estadísticas, solamente tengo conversación y el feedback con las personas. Es a los adultos mayores que le dieron el voto para el triunfo al presidente Noboa, porque ellos son los usuarios recurrentes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, como se crea esta duda sobre el IES y que la salud pase al Ministerio de Salud Pública, digo duda porque no sabemos cómo sería, vale que se aclare para que esos votos no migren. Mi lectura micro. A ver, yo creo que la gente, el pueblo está cansado de lo que viene ocurriendo en el país y lastimosamente yo sí puedo, no sé si decirlo o asegurarlo, pero mi criterio, mi concepto es que la constituyente, el ser extremadamente garantista, logró encontrarle la trampa al juego para beneficiar a aquellas personas que antes seguramente con la Constitución del 98 podían tener la prisión en firme. Recuerda que existía cuando era un delito evidente, además de la flagrancia, y existen normas respecto de la última ratio. La cárcel debe ser la última ratio, y estoy de acuerdo, pero hay crímenes y sobre todo hay procesos que no pueden darse esas facilidades, no porque esta persona, no porque yo no tengo la capacidad de hacer un control posterior a esta persona cuando sale de la cárcel, porque el grillete electrónico no es una solución, porque tener a un policía fuera de la casa de esta persona, primero que lo expone el policía o quita un policía de la calle, y segundo que entiendo si es una persona que tiene 70 años, una enfermedad catastrófica, entiendo si es un delito menor, ¿no? De prisión.
Pero si es un delito de violación, asesinato, no se me ocurre extorsión, que tienes a la gente en vilo, esas personas deben estar, no pueden tener el beneficio, porque ellos salen a su casa, agarran otro teléfono, compran un chip allá quien sea y volvieron a la extorsión. Es que yo digo que están estos acuerdos y convenios internacionales que tiene el Ecuador, pero el Ecuador tiene una coyuntura particular y es muy dolorosa y muy peligrosa, y en función de eso debería hacerse. Por eso decía, la Corte Constitucional no es que falle en contra del gobierno, falla de acuerdo a lo que dice la Constitución. Así entonces hablemos de la Constitución, pero luego 11:43 el invitado internacional para que nos dé su lectura de estos resultados en la Argentina. Jorge Antonio Pérez Pineda, lo vemos, me ayuda hablando para saber si estamos conectados. Claro que sí, ¿me escucha? Perfectísimo. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted, gracias, y me alegra que esté bien. ¿Cómo se leen estos resultados? Primero dentro de la Argentina y luego lo que comienza a apañar cada país de América Latina este resultado. Claro, bueno, pues en primer lugar, sin duda, de lo que se habla, habría quizás dos lecturas, ¿no? La primera es que es un fracaso del peronismo, ¿no? En cuanto a que ellos han perdido las principales ciudades o capitales de provincias argentinas, con lo cual pues es un claro mensaje a que quizás desde septiembre, que hubo unas elecciones previas, no se realizó una campaña adecuada, mientras que por el otro lado pues el Partido de la Libertad Avanza de Milei pues sí se enfocó más a promover el voto y a tener otro tipo de refuerzos entre la población, ¿no? Esa sí, quizás sería la primera lectura. La segunda también quizás es una señal de los argentinos de que sí se está aceptando un cambio, o de que es una opción, aunque la de Milei no se plantea tampoco para muchos como la mejor opción en cuanto a la recesión que se está causando en el país, pero pues es quizás de las opciones la que peor habría, y la gente está ávida de un cambio, y quizás esa es la otra señal que se está mandando, ¿no? Jorge, esto también hay que leerlo con los resultados anteriores, porque uno pudiera decir, hoy, ok, los argentinos están aceptando, pero hace poquito nada más el resultado fue inverso. Pesa mucho la diferencia del momento, la localidad, y qué tanto impactó el apoyo sentencia de Trump. Sin duda, qué bueno que tocas ese punto. Sin duda, yo creo que dado los resultados de septiembre, algo tenían que hacer, además de la campaña que mencionaba que se estaba haciendo. El siguiente elemento es quizás dar una señal más clara de la recuperación económica del país, y sin duda el viaje de Milei a Estados Unidos y el acuerdo de esos $40,000 millones para rescatar la economía fueron otro factor que jugó a favor, ¿no? Y aquí me preguntabas también por la parte internacional. Sin duda esto también refuerza la alianza con Estados Unidos y el papel que tendrá este gobierno en los próximos años, porque no sé si realmente este paquete de dinero será suficiente para los próximos 2 años, que es parte del periodo que le queda todavía al gobierno de Milei. Serán suficientes o habrá que acercarse para pedir otro monto posteriormente. Por tanto, deja muy clara esta parte de sus alianzas internacionales de manera directa. Por contrapartida, no la misma aceptación quizás con sus vecinos en América Latina, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Tenemos ¿Qué tal? Buen día. Hoy un resultado, en 2 meses básicamente hemos tenido 2 resultados totalmente diferentes en Argentina. ¿Cuál es el siguiente paso para Milei? ¿Qué se le viene a Milei respecto de los 2 años que le quedan por gobernar para buscar una reelección si es que la quiere? ¿Cómo ves el panorama futuro de Javier Milei luego de haber ganado las elecciones legislativas en Argentina? Claro, muy buen apunte. Yo creo que yo hablaría de 3 grandes elementos. Por un lado, recordar que dado estas elecciones, pues Milei va a contar con 1/3 de los votos en la Asamblea, lo cual le va a permitir, si no pasar algunas medidas, al menos sí bloquear a la oposición y tener más ventaja en la Cámara, ¿no? Yo creo que lo primero será tener que responder a las distintas tensiones internas y escándalos que se dieron previos a las elecciones, ¿no? Esa es una tarea pendiente que le costó. Hubo renuncias de parte de su ejecutiva. La segunda
es pues atender la crisis económica tan grave que está viviendo Argentina. Si bien ha disminuido la inflación, sabemos que el crecimiento no es adecuado, sabemos que el desempleo ha seguido creciendo y hay ciertas variables macro que todavía no están controladas adecuadamente. Entonces yo creo que ahí la gran apuesta es saber qué tanto este dinero va a servir, aun cuando sabemos que su política implica más recortes y por tanto una economía en mayor recesión. Es decir, el que crezca la economía argentina no quiere decir que haya más distribución de la riqueza, que haya más desarrollo Okay. para la gente. Entonces ese es un gran reto. Por Eh, tanto, este último, Te perdón, damos este último eje respiro. nos hablaría del estancamiento posible que se le pueda dar a la economía argentina. Sobre todo, tú apuntabas muy bien, le quedan 2 años. Sí, sí. Por Eh, tanto, no sé si va a haber tiempo de cambiar estas variables en 2 años, porque sin duda su argumento será que tiene que ser un mayor Necesito más plazo que tiempo. necesite para, claro, para elegirse. Bueno, Eso que pues yo creo que va a ser la clave. hay que recordar en campaña que Milei hablaba, si le das 30 años podía ser como tal país, si le daba 50 podía ser como tanto, si ya te estaba dando la escala, no estaba diciendo que se iba a quedar. Pero quiero regresar a los 3 puntos que usted señalaba, Jorge, que tenía que hacer Milei, porque me quiero quedar en el primero. Usted decía, claro, con esta posición en la Asamblea y en el Senado, vaya que va a tener holgura, pero ¿qué tanto hoy necesita de ellos para poder corregir los errores que estarían en el tercer punto, que es la crisis económica y que básicamente estaría en las manos de quien dijo que podía hacer crecer económicamente a alguien con o sin dinero? Claro, y bueno, yo creo que también tenemos que diferenciar entre el discurso y la realidad, ¿no? Pero bueno, pensando en esta nueva, estas elecciones y la cantidad de diputados que ahora tiene, recordemos, repito, que tendrá casi un tercio de la Cámara. Esto también le va a obligar a hacer alianzas con otros partidos. Recordemos que el partido de Macri, en propuesta republicana, ha sido un socio clave desde de los anteriores años que llevan gobernando y lo seguirá haciendo, y con ellos quizás y con alguna otra fuerza pueda sumar todavía más votos para tener mayor control de las decisiones que él quiera. En ese sentido, lo que se sabe es que es claro que su apuesta seguirá planteando reformas impositivas, ¿no? Reformas monetarias, reformas laborales, dentro de este esquema de recortes un poco extraordinario que está planteando el presidente Milei. Por tanto, creo que por ahí aportarán estos nuevos diputados a esta mayor flexibilidad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Ya, y me aprovecho un poco de usted, Jorge, ¿puedo? Para salirme del tema. Claro que sí, claro que Ok. sí. No le dé tanta piola. No le dé tanta piola. No me voy a aprovechar mucho. Lo que ocurre es que ahora me he encontrado con una encuesta de cuáles son los mejores presidentes de América Latina. En el primero, de América, está el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, luego viene el presidente Milei, creo que viene, vaya pues, Boric, y también está el presidente de Ecuador. Pero ¿cómo se lee que sean esos mejores presidentes en relación a su ideología? ¿Qué tienes ahí en esa América? Bueno, lo que sabemos es que hay mucha fragmentación, como sabemos, más que fragmentación, polarización, ¿no? Son muy claros los dos ejes en los grupos de presidentes que me decías, Ujú. ¿no? La mitad son más orientados a la izquierda, la otra mitad más a la derecha, partidos más conservadores, y bueno, eso es el reflejo claro de las divisiones en el continente, ¿no? Entonces, finalmente son percepciones y finalmente yo creo que están muy vinculadas a resultados de corto plazo. Es decir, la gente te habla de lo que están percibiendo en el momento cuando les hacen estas encuestas, y por tanto pues estarían reflejando un poco los últimos las últimas políticas, los últimos resultados o medidas que ellos hayan tomado. Repito, en el caso de Milei, el acuerdo con Estados Unidos sin duda fue un elemento que influiría en los Seguro. votos, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones pasaría, y lo mismo en Ecuador, ¿no? Lo que tienen enfrente los próximos consultas y demás, y toda la convocatoria que se ha hecho en torno a las próximas consultas y referéndums, más las medidas que se han hecho en torno a la seguridad y demás, pues, sin duda están abonando a que haya una percepción en una dirección o en otra sobre si son mejores o Sí. peores, No, ¿no? y además una serie de decretos, acercamientos, encuentros y decisiones basadas en esta relación con Estados Unidos. Me salgo del molde para preguntar algo con la lectura que usted hace permanentemente de países similares y al mismo tiempo diferentes. Seguimos en la onda que muchos sostienen de que las ideologías han muerto.
Yo creo que no. Ok. Quizás, yo creo que no han muerto del todo porque la gente sigue apostando a estas, ¿no? En estas elecciones que hemos comentado ha sido claro en esta última versión y a veces yo diría que se están radicalizando en muchos casos, por tanto yo no diría que están muertas, ¿no? Ahí yo Se le han interrumpo. radicalizado en ambas posturas. Ok, ¿no? ok. ¿Sabes qué? Yo creo que coincido con usted bastante, pero aquí que estamos ahora en una nueva campaña por la consulta popular, seguimos viendo lo de no a la soberanía, el irrespeto a la soberanía y el intervencionismo. que vamos a tener bases yanquis, Gringo go home. y gringo go home, y todo esto que lastimosamente viene con una carga ideológica fuerte. Pero también desde el otro lado, los salvadores y por fin ya, y todos ustedes, nosotros nada, también tiene esa lectura. Porque no lo entretenemos más, le agradecemos profundamente que haya estado con nosotros, es importante tener esas lecturas y que se repita ya, y que se mejore su No se garganta. preocupe. Muchas gracias a la orden y un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Estuvo Jorge Antonio Pérez Pineda conversando con nosotros sobre estos resultados en Argentina, en los que se transfieren de acuerdo a la conveniencia. A la conveniencia de cada quien. Dice, perdió Milei, va a perder, no voy. Ganó Milei, va a ganar. No. Se hacen unas lecturas que, a ver, hay que ajustarlos a cada uno a la realidad. Y todos estos elementos que luego también estaba señalando Jorge, como las declaraciones de Trump. Correcto. Que fue más o menos, oye, te doy el espaldarazo. Sí, o te quito la ayuda. O te quito la ayuda. Pero no depende de ti. ¿Sabes lo que pasó a Petro, no? A Petro ahorita, él estuvo en España ayer, creo, antes de ayer. A don Petro, a ver. A don Petro, presidente de Colombia. Resulta que aterriza en España. Ajá. Y los proveedores de la gasolina en los aeropuertos de España Ajá. son gringos. Ajá. No le dieron gasolina al avión presidencial de Colombia. No puedo creer. Tuvieron que llevarse el avión presidencial colombiano a una base militar española para que les puedan dar combustible, porque como Petro está dentro del OCF, ¿no? Sí, de la lista Clinton creo que se llama, ¿ok? Una lista así de estas extrañas que han sacado de Estados Unidos. Pues bueno, como él está en esta lista y los proveedores son gringos, no le pueden no le pueden vender a nadie que esté en esa lista. Amo de lo que ¿cómo es? Amo de lo que callas y esclavo de lo que hablas. Dices, claro. Pero también hay que ver las declaraciones del presidente Trump que fueron fuertes. Esta cosa es decirte, eres un incapaz para controlar el narcotráfico y otra que tú eres parte del narcotráfico. Oye, hagamos lecturas más internacionales sobre el tema. 11:55, amén nuestro reencuentro. Por favor, me encanta. Ya, nos vemos mañana. Nos vemos mañanita, nos vemos mañana. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Ya, pero ya tienes que mirar acá la pantalla. Perdón, es que estoy acostumbrado al tú a tú de la radio, pues ahora tenemos pantallita. Nosotros éramos, creo que las radios que de las últimas que no dimos el paso. Dimos el paso ya cuando las demás se habían consolidado un poco en esta dualidad de ser todo al mismo tiempo. ¿Te acuerdas que teníamos el teléfono, transmitíamos Facebook con el teléfono en la pantalla? Eso es cierto. Y Otto compró también y todavía acá están. Acá están, ¿no? Así, estas portatablets para tener ahí. Bueno, hemos hecho de todo. Lo que no vamos a hacer es dejar de transmitir porque gracias a ustedes existimos. Gracias por sintonizarnos. Que tengan un buen jueves. Muchísimas Prepara gracias. maleta para el feriado. Claro que sí. 11:56. Chao. Gracias. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.